Quedan escasas horas, y no digo yo porque los nervios lo tienen ellas, pero quedan escasas horas para que llegue a la gran pantalla, pues algo que en lo que vienen trabajando las dos invitadas, hoy sobre todo una de ellas que tenemos aquí, durante ya muchísimo tiempo. Durangas llega al Cine Zugaza el sábado mediodía, ¿no? Si no me confundo. Raquel Calvo, bienvenida a Ongi Etorri, y Arrate Bañeres, Ongi Etorri, eskerrik asko, tortxagaitik. Bueno, Raquel, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú en este trabajo? ¿Este mediometraje? Pues, a ver, si empezamos con qué nació la idea, ya son unos añitos. Lo que pasa es que la idea ha evolucionado mucho, digamos que año y medio, 2 años, 2 añitos. 2 años. Y yo te veía un poquito nerviosa, ¿no? Mucho, de poquito nada. ¿Muy nerviosa? Mucho. La puesta en escena de ver en la gran pantalla una creación tuya te genera ¿qué inquietud? Más que verlo en la gran pantalla, es presentarlo a la gente de mi pueblo, ¿no? Es decir, hemos hecho esto, hemos recogido, bueno, pues vuestras historias y es esa devolución, es decir, bueno, a ver cómo se ve, ¿no? Cómo se entiende, cómo... O sea, es presentar y luego la percepción de la que cada uno pueda, ¿no? Pueda, después de haber visto, tenga, ¿no? Pero eso ya es la crítica y eso ya... Claro, pero bueno, es a lo que te expones y es lo que genera cierta tensión, ¿no? Bueno, es como miedo escénico, pero también bonito en cierto lado, sí, ¿no? Ese entusiasmo de que llegue el momento, de que llegue el día, ¿no? Bueno, antes estaba leyendo yo el mediometraje, ¿qué duración tiene? No llega a 32 minutos. Bueno, estamos hablando de cortometraje, mediometraje, largometraje, ¿no? Mediometrajes no hay muchos. No hay muchos, no suelen tener buena distribución, así que no se hacen muchos. Bueno, este es el preestreno, el sábado, ¿no? Preestreno. ¿El estreno cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Pues todavía no lo sabemos, pero informaremos del asunto. ¿Pero quieres que sea en Durango o todavía fuera? Realmente hemos terminado hace muy poquito, entonces no hay un plan, digamos. Entonces, debería, pero no hay un plan. Ardua tarea, ¿no? Hasta terminarlo y demás, ¿no? ¿Os habéis estado ahí trabajando mucho tiempo? Dedicándole muchas horas. Sí, hemos estado... A ver, ha sido un proceso raro, digamos. Porque en lugar de partir de un guión claro y de un argumento, digamos, en lugar de partir de una planificación ya muy cerrada, que es lo que se suele hacer con los trabajos audiovisuales, porque implicas a mucha gente, hemos empezado al revés. Hemos empezado en un proceso de escucha, a través de talleres, a través de esos talleres iban saliendo cosas, pues, entrevistas, cosas, y hemos recogido, digamos, primero nos hemos metido en la jungla y luego ya hemos ido seleccionando cosas. Ya atrás para adelante, ¿no? Igual otra forma de hacerlo, ¿no? También, ¿no? Sin más, sí, ¿no? Sí, pero bueno, pues con más incertidumbre, digamos. Bueno, llega ya a la gran pantalla con Raquel como directora y Arrate como interviniente, como protagonista. No, como una más, una gregaria. Una protagonista más, ¿no? No, ya, sí, bueno. Si ella está nerviosa, imagínate los que no nos movemos en este mundo. Que yo, si me preguntas cómo llegué a eso, pues no sabría decirlo. ¿Y cómo llegaste? Pues yo creo que me sonó un poco la llamada que se hizo desde Andragunea y desde Raquel, con la palabra Durangas. Y yo, como soy muy de aquí, soy una nostálgica, como mucha gente, sobre todo de mi edad o de mi generación, pues me llamó la atención, acudimos a la llamada sin saber realmente... ¿Qué era? O sea, ¿te llamó la atención la palabra Durangas? Sí, me sonaba un poco parecía un proyecto interesante, me gustó. Todo lo que tenga que ver con el pueblo me llama mucho la atención. Será que me estoy haciendo mayor también. Y bueno, y acudí, no sé, soy una persona de espíritu participativo, ¿no? Ya metida siempre. Es un pecado, una virtud, no sé. Y bueno,
acudimos y es lo que dice Raquel, empezó como una idea, pero bueno, luego hemos ido un poco, ella nos hemos dejado llevar por ella y yo creo que al final ha resultado una cosa muy atractiva, a ver si a la gente le gusta. Ha ido evolucionando la idea, como dice ella, es verdad, se empezó con una cosa que no teníamos ni idea de que iba a acabar así. Sí, a mí me ha gustado la experiencia. Tú tendrás ganas de ver también, ¿no? Sí. Mucho, ¿no? Bueno, centrado sobre todo en mujeres de diferentes décadas, de lo que cada una de ellas aporta, desde décadas de 60 a 90. Bueno, eso ha sido un poco la teoría. Eso ha sido donde nos hemos acabado centrando. La teoría, cuando se hizo la llamada, era intentar recuperar la memoria viva, la memoria, es decir, de las personas vivas. Que calculábamos, la mayor de todas nosotras, ¿hasta dónde podría llegar? ¿No? Decíamos, hasta la guerra civil. Y la más joven, pues todas nosotras hasta hoy en día. Con todo ese abanico, que no es pequeño, pues se hicieron una serie de talleres y en función de las edades de las participantes y demás, ya digamos que el espacio temporal se fue reduciendo y ya nos fuimos ubicando en esas décadas. O sea, la que más años tiene, ¿cuántos años tiene? Pues 82, 83 puede ser la mayor de las entrevistadas. 82, 83. Sería en la guerra civil. No te vamos a contar lo que cuenta el documental, ¿eh? Vale. Pero bueno, que se hablará también, ¿no? Se habla sobre todo fuimos proponiendo distintos temas, y entonces en función de lo que iba saliendo de esos temas, pues íbamos reconduciendo un poco el proceso. ¿Y la más joven? La más joven... Ah, no me digas 40, que no es joven. No, realmente no hubo participantes muy jóvenes. No. No. Eso... Muy jóvenes de espíritu, todas. De eso sí. Eso quiere decir algo, ¿no? Hombre, también hablábamos de memoria y entiendo que a la hora de hablar de memoria, pues no todo el mundo se siente interpelado. Claro, que no tenga tantas Tienes cosas que tener algo que contar, claro. Bueno, ¿cuántas mujeres al final? Pues mira que me han hecho esa pregunta y se me hace difícil calcular. Porque, lo he dicho, ha sido un proceso muy largo y en los talleres que han fluctuado mucho, hemos tenido yo creo que una media de 4 o 5 personas, con días que había más y días que había menos. Las entrevistas, que hicimos unos 12 talleres. Las entrevistas, algunas han sido colectivas, ha habido entrevistas individuales y otras a grupos. Se hicieron 10 entrevistas, de ellas 4 fueron colectivas. Y luego hicimos varios rodajes tipo performance en los que también se sumó alguna persona que no había estado en los procesos anteriores. Es que es un proceso largo, ¿no? Y luego, aquí la compañera nos abrió, ella y Asun nos abrieron la posibilidad de trabajar con el Orfeón en la parte, en la banda sonora, con lo que ahí se suma pues otras tantas mujeres que trabajasteis duro además. Sí, porque hemos tenido que preparar una composición que es un poco atípica, muy apropiada para el documental, pero no es lo que habitualmente hace el Orfeón, entonces bueno, es verdad ¿Por qué? ¿Con respecto a las voces o con respecto a...? Bueno, porque no es una música convencional. Entonces, bueno, nosotros somos parte de un coro de polifonía y tal, y entonces, bueno, este no ha sido el caso exactamente, pero bueno, al final es música, entonces es otra música. Y bueno, he tenido ocasión de oírlo, de escucharlo y bueno, bien. Yo creo que sí, yo creo que es muy apropiado para lo que era. Sí. Claro, que es otra aportación también muy duranguesa, que, ¿no? Que el Orfeón intervenga en la banda sonora de esta Yo creo que el Orfeón es interesante que participe en proyectos y en cosas que se celebren o que tengamos un papel, una intervención en cualquier cosa que tenga que ver con Durango. Entonces, bueno, pues esto fue una grandísima ocasión que le agradecemos mucho además a Raquel que nos haya permitido participar. Bueno, ha sido una cosa mutua, muy bien. Sí, muy ¿Qué bien. aspectos fundamentalmente de las mujeres se quiere proyectar aquí en este trabajo? Esa es la cuestión, que no hay una intención de qué es lo que se quiere proyectar sobre las mujeres.
lo que hemos hecho ha sido un proceso de hablar, de recuperar ciertas vivencias y luego hemos sacado una serie de entrevistas en función de lo que iba saliendo, ¿no? De nombres y de temas que iban saliendo. Pero no hay una intención de buscar un aspecto concreto, no. O sea, han salido sobre todo vivencias en distintos ámbitos de los que hemos ido hablando, pues desde educación, desde orígenes, sexualidad, violencias en plural, y con todo eso hemos armado un puzzle. ¿Y cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Pues también un poco atonal. ¿Eh? Un poco atonal también, esto es una broma casi interna. La música la definían como atonal y también el documental, la narración sigue un poco el proceso. Es decir, igual que fue un planteamiento un poco raro a la hora de plantear un trabajo documental, porque tenía mucho de proceso, de escucha. En el propio documental podemos ver ese proceso, de hecho en algún momento se ven los focos, o se ve un micro, o se ve... es decir, hemos aportado incluso los momentos de decisión de este tema, un post-it aquí, pues son elementos que nos van contando que eso es algo que hemos construido, es decir, es un discurso construido con todos esos aportes que ha habido. ¿Este es algo que tenías ganas de hacer hace mucho tiempo? ¿Algo que te llamaba la atención? ¿Alguna idea que surgió de la nada? O... No, de la nada no surge, pero de lo que es ahora a cómo surgió, a la idea inicial, no tiene nada que ver. ¿Pero tú tenías ya una idea prefijada? Yo tenía una idea que te la cuento, es una historia un poco larga. Hace ya ahora algunos años tuve la suerte de poder hacer un trabajo audiovisual también para Suargi, para una organización de aquí de Durango. Pues un poco con los materiales que ellos ya tenían y alguna cosa más le dimos forma también a un trabajo audiovisual. Ese trabajo se presentó en Plateruena en aquel momento y allí salió una persona vinculada a Andragunea, me dijo, estaría bien contar la historia de Andragunea. Eso es, digamos que, un hilo. Otro hilo, muchos años antes, tiene que ver, o nace cuando yo trabajaba de periodista aquí en Durango, y le hice una entrevista a Belén Bengoechea. ¿A Belén? La arqueóloga. La arqueóloga, sí. Que en aquellos momentos estaba haciendo las excavaciones, las catas que estaban haciendo ¿Santana? En Lariz Torre. Lariz Torre, claro. En lo que hoy es Andragunea. Y me contó una cosa preciosa que yo no sé si supe reflejar, que era cómo leían las casas. Hablaba, igual me equivoco con el término, pero hablaban de estratigrafía, creo que era ver los distintos momentos por los que había pasado una edificación a través de sus elementos, ¿no? Y era como si hubiera casas fantasmas una encima de otra, ¿no? O sea, construidas en el mismo espacio, y eso te permitía remitirte a distintas vidas en distintos momentos que habían tenido lugar en ese espacio. A mí eso me sugería la historia contar como distintos capítulos de las mujeres del pueblo, de Durango, en ese espacio. Y yo tenía esa idea, pero una idea de ficción, que yo no me he metido nunca en la ficción. Era una especie de docuficción, no sé, algo así. Y bueno, hablando con distintas personas, lo que me transmitían es, no, pero tienes que hablar a ver qué es lo que quieren contar las mujeres de Durango, no aquellas que te imaginas que estuvieron en el siglo XIII o en el siglo XVII, sino, bueno, pues, Isabel de Castilla, que durmió ahí. Que durmió. Sí, no, pero yo me refería más, pues yo qué sé, a la chavala que igual venía a servir y que venía de Mañaria, y cómo eran esas vidas, ¿no? Bueno, todo eso quedó, pasó a un plano cuando, bueno, pues yo montó una pequeña productora con una colega. Uts se llama.
Y bueno, a mí el documental, pues desde el periodismo siempre me ha tirado más, y realmente era lo que... si quieres hablar de las vidas o si quieres que te cuenten las vidas de otras mujeres y sus experiencias, no te puedes ir a 4 siglos atrás. Difícil. Y a partir de ahí le empezamos a dar forma a contar esa vida desde dentro, desde las vivencias de esas personas, de esas mujeres que no han tenido una voz pública o no han tenido o fuera de los acontecimientos quizás más llamativos o más conocidos de la propia historia, ¿no? Intentar contar la historia desde abajo. Y de ahí los talleres... De ahí los que talleres... participarán a las mujeres, taller de escucha y demás, ¿no? Y de ahí surgieron un poco los diferentes apartados. ¿Qué tanto por ciento tendría este trabajo de durangués? Porque toca muchos temas, muchos sean durangueses, ¿no? Entiendo. Y otros temas que serán igual más generales. Convivencias de mujeres duranguesas, eso sí. Ok. ¿Cómo lo ves? No sé, yo lo veo totalmente durangués, pero seguramente tendrá alguna parte que no. Yo creo que hay cosas que se cuentan, que efectivamente están ubicadas en Durango, son vivencias de mujeres de Durango, pero que pueden conectar con otros lugares. O sea, las cosas que nos pasan no nos pasan solo a nosotros. Sí. Y las que hacemos, no solo las que nos pasan, sino... Es decir, esto de la memoria no es solo lo que te ocurre, sino lo que haces, ¿no? con lo que te ocurre o lo que haces directamente. Porque ya has hablado, pues, temas, por ejemplo, de violencias, en plural, ¿no? Que puede conectar imagino que con otras mujeres, otros momentos. Sexualidad, me imagino que también, ¿no? Puede conectar con otras mujeres, que igual no es tan durangués, ¿no? Por lo que te he entendido antes. Yo creo que no, que es algo un poco hay más, aspectos es un poco que pueden más ser universal. más generales, sí. ¿no? ¿Tú cómo te has visto? Horrorosa. A ver, me he visto dentro de un contexto muy interesante, entonces cuando se me olvida que soy yo la que está ahí... Eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Cuando se me olvida que estoy ahí, a mí, bueno, yo he tenido el privilegio de verlo ya, casi lo que se va a ver el sábado, ¿no? Y a mí me ha gustado, se te olvida un poco ya el rollo de, bueno, esa soy o no soy, o qué bien o qué mal, o lo digo o no lo digo, ¿no? Y te metes en el documental, y a mí me ha gustado mucho, el contexto es muy interesante. Y cómo me veo, si te refieres a físicamente, ya te lo he dejado claro, pero si no, pues creo que todas hemos aportado algo tan interesante como para construir una cosa que transmite tanto. Realmente yo creo, no sé lo que pensará Raquel, pero yo creo que tienes que estar satisfecha del resultado, pienso yo. No sé si es totalmente lo que pretendías, ¿eh? Porque al final, como ha ido evolucionando la idea, claro. ¿Lo dices tú? Pues no lo sé, pero a mí... Eso quiero que responda, quiero que responda Raquel. Yo ahora mismo estoy en momento pánico. Sí, a ver, hay un momento en el que das por... ya está. O sea, ya estamos, aquí hay algo, estamos contando algo que tiene sentido, ¿no? De hecho, hemos tenido que dejar fuera muchas cosas. Sí, material, sí. Claro. Pero como en cualquier reportaje que haces, ¿no? Dices, grabas lo que crees que tiene que eso entrar, da mucha pena, ¿eh? Y cuando estás grabando año y pico y lo dejas en media hora, pues eso da mucha pena, fuera. porque quiero decir, a nivel audiovisual o periodístico, cuando tienes material limitado pena, sí. y tienes que dejar algo, es que siempre Yo, es difícil. Después de verlo, tengo que reconocer que hay 2 o 3 cosas que yo creía que se iban a descartar. No sé si la palabra es por ser fuertes, ¿no? Sí. Pero ella se ha atrevido a meterlas. Uy. Y ahí están. Sí, a mí me parece que son Qué cosas... bonito gancho eso, ¿eh? Que Qué bonito cebo eso. Yo creo que a mí particularmente alguna cosa me impactó. Otra de las cosas, la protagonista soy yo, que yo no creía que iban a contar con esa frase mía, pero bueno, ahí está. Y son cosas que, bueno, no sé, yo me he quedado con esas, sobre todo. Con esas, O sea, un impacto de sí, ese documental. Hay cosas que yo pensaba que se iban a descartar, pues por eso, por fuertes, que no sé si es la palabra más adecuada. Y tú lo dijiste en ese momento en un contexto en el que tú... yo me sentía que en ese momento lo tenía que decir, sí, y lo solté. Y lo han utilizado, y bueno, pues ahí está, ahí está.
Pues fíjate que eso es decir, que es el mejor momento, ¿no? Cuando una persona está a gusto, en un clima adecuado. Que se te olvida que lo que estás exactamente, diciendo que no puede ser delante de los trascendental. focos, Sí, que no estás pues pendiente bueno, de los focos ni ahí lo soltamos. y de las cámaras, ¿no? Que Sí, estás sí. en un momento pues tranquila y demás, sí, ¿no? sí, Sí. Y la protagonista eres tú. Bueno, de una de ¿Y las... te impactó el verlo? cosas. Me impactó, o sea, me asombró ver que habían contado con esa frase. Bueno, pues me desprendí del pudor y dije, bueno, yo voy a verlo y a ver cómo queda en general. Y bueno, ahí está. Y luego hay alguna otra cosa que no la digo yo, que la dijo alguien que ya en su momento ya me impactó. No sé si se puede contar de quién y no se puede contar. Bueno, pero es muy impactante. Un testimonio de una persona. Me parece... Aquí tengo los nombres de los testimonios. De las personas que tienen, digamos, de las voces que aparecen en el documental. Todos no son testimonios como tales, es decir, no hay un aparecen voces. hay algunas cosas Sí. que ocurren como, Vale. como ha contado Arrate. Hay testimonios buscados a través de una entrevista y hay otros que son Voz más... en off. No, voz en off es prácticamente todo el documental. Pero hay momentos que son más un testimonio narrado a cámara, buscado en una entrevista, y hay otros momentos de compartir, pero que bueno, que la gente sabía que había una grabación en cámara, no, no sí, son no ha sido robados. ni con cámaras ocultas ni... No. Pero bueno, que como estamos todas hablando, sin darte cuenta que estás diciendo, ni sin saber qué fragmento se va a elegir luego para en el editar, en la postproducción o lo que sea, ¿no? Y bueno, a mí simplemente... Pues, Pero se puede decir los nombres, ¿no? Sí. Tengo aquí a Flora Encara, Uri Ruiz, Ángela González, Ángela Soriano, Marisa Barrena, Maite Aguirre, Arrate Bañeres, Asun Canales, Miren Serrinandia, Rosy Larralde, Maite Aramburu, Luis Gómez, Mila Larralde, Asun Larralde, Itxaso Izundegui, Pilar Chunchurreta, Puri Serrinandia, Bichori Ruiz e Itziar Uriunabuena. No sé si... bueno, vamos a decir también que fotografía está Suriñe López de Sabando y Juan Arrosagaray. No sé si en los testimonios me he dejado a alguien o... Bueno, sí, igual no recuerdas, ¿no? Por si acaso, por no olvidarme de nadie. Y la banda sonora es de Basterra, Garasi Navas Mundiñano y las mujeres de los Feón de Durán, lógicamente, ¿no? Ahí visto trabajo importante. Oye, ahora un poco de... imagínate yo, ¿no? Que yo no lo he visto. Estás dando miedo, ¿eh? No, me gustaría saber, yo no lo he visto, ¿no? Vosotras sí lo habéis visto, lógicamente, pero en tu caso tú eres directora, bueno, pues tienes más argumentos. Pero imagínate que voy yo al Cine Zugaza este sábado. ¿Qué me encontraría? ¿Con qué me encontraría? ¿Tengo que ir con algo pensado de antemano? ¿Es preferible no ir con nada pensado? Yo, bueno, porque más o el menos nombre sabes... como tal, Durangas, no refleja nada, quiero decir, de antemano no intuyes nada. A ti ya te hemos dicho más o menos de qué va, hemos dicho más sí, o menos. Sí, pero bueno, sí. Muchos no te os vais a sorprender. Pero bueno, como vamos a recordar y a rememorar cosas y somos todos muy amigos de acordarnos, por lo menos de ciertas edades, pues la gente yo creo que disfruta con esas cosas. Con otras cosas se asombrarán, porque hay testimonios que, pues bueno, de gente que cuenta cosas igual por primera vez o que no han sido muy oídas o muy conocidas y bueno, pues cosas así, pero vamos a recurrir a rememorar sitios donde se hacía la vida en Durango en aquellos años y bueno, yo creo que todo el mundo va a decir, sí, creo, ¿no? A mí me da la impresión de que la gente de Durango va a decir, sí, ya me acuerdo. Bueno, y cosas que se han quedado en el tintero, como ha dicho Raquel, que no se han podido utilizar, bueno, ya ni te cuento, han salido cosas muy interesantes. Yo lo he disfrutado muchísimo. Antes de entrar en la entrevista, he mencionado una empresa, que no sé si se puede mencionar la empresa, o lo dejamos, se puede mencionar, ¿no? Berrio. Y claro, es lógicamente cuando, pues sí, ya solo el decir ese nombre, ya recuerdas dónde estaba, qué más había a su alrededor, cómo estaba aquel entonces, cómo está cambiando, y ya recuerdas un poco tu adolescencia. Cómo está cambiando, que desde que lo grabamos, la mitad de las localizaciones han cambiado. Sí. Está Durango efervescente, ahora mismo con el tema urbanístico. Es verdad. Y sobre todo ahí, esa pastilla.
esa alrededor zona. de Cine Zugaza, Sí. totalmente, está cambiando totalmente, Sí. a marchas forzadas además, eso va a cambiar, eso es irreconocible. Sí. Pero bueno, cosas como esas, ¿no? Me refiero, ¿no? De antiguas Sí, y... eso gusta rememorar y luego el mensaje que ellas en realidad han pretendido, yo supongo que es lo deseable es que la gente se identifique y bueno, valore las cosas que pasaban, la reacción de la gente, la actitud social, no sé, la respuesta del pueblo frente a cosas. Es que como tampoco podemos decir mucho No, más. mucho no, pero sí, le voy a decir... Si vas así como un lienzo en blanco, mejor. Mejor, ¿no? Yo creo que sí. Sin ninguna predisposición a nada, ¿no? Nada. A verlo y a disfrutarlo, ¿no? Yo creo que sí. La gente vaya a disfrutarlo. Tú O a sufrirlo, no lo sé. Tú imagino, Raquel, que estarás más tensionada, luego ya al final ya estarás ya mucho mejor. Pero si ya, esta pregunta es muy difícil, ¿eh? ¿Qué titular le pondrías? ¿A Durangas? Sí. Pues Durangas. Tú que tienes mucho manejo, que has tenido mucho manejo durante muchísimos años de titulares y demás. Ha habido uno en mi cabeza alternativo, que era algo así como catálogo de dolores de las mujeres de Durango. No lo he usado, me parecía excesivamente largo y excesivamente parcial, porque no solo hay dolores. Claro, eso te iba a preguntar, sí. Pero sí, en un momento dado me parecía más un catálogo. ¿Y catálogo de vivencias? Sí, que era más general, muy general. Pero quizás no queda excesivamente general. Queda muy general. Y tampoco están todos los dolores, pero desde luego no están todas las vivencias. Oye, hablando de todo un poco, decías tú que formaste una productora. Uch, ¿hace cuánto tiempo? Pues 2 años ahora. Hace 2 años. Quiero decir con esto que al final tú también has cogido gustillo al mundo audiovisual y... Mira que yo era de palabra y de letra. Sí, por eso te digo. Por eso te digo, pero claro, como no es tu primer trabajo, el de este sábado, no es tu primer trabajo audiovisual, pues por eso veo que le estás poniendo mucho trabajo, mucho empeño. Sí, no, la verdad es que me gustó, es una manera distinta. A mí me gustaba ya entrar a fondo en los temas y la verdad es que, bueno, yo dejé el periodismo ya hace muchos años. Raquel? Pues definitivamente, yo creo que como la última crónica que escribí, yo creo que debía ser en 2013 aproximadamente. 2013. 10 años. Hace 10 años. Y a mí una de las cosas que me daba la vida en el periodismo era sentarme a hablar con la gente y que te contaran. ¿Te gustaba ese trato con la gente? Sí, sobre todo el tener esa pausa, el que te fueran contando historias, ir armando, no contarlas, sino ir, digamos, haciéndote la composición del lugar. Aunque el periodismo no te permite muchas veces eso sosegado, temas sosegados y demás. No te lo permite y quizás yo me alejé también un poco por eso mismo, ¿no? Porque aquello no me acababa de satisfacer de alguna manera. Y con el documental sí que he encontrado, es verdad que el documental se preocupa mucho más por la forma, algún periodismo también, pero en el documental ya estás hablando de otra preocupación por transmitir no solo con la palabra, sino con todo lo que hay alrededor. Y además requiere de un equipo humano importante, es decir, tú sola no vas a ningún lado. Esto significa que va a haber más trabajos, entiendo, ¿no? ¿O qué? Bueno, algunos tenemos en cartera. En mente ya, ¿no? Normalmente siempre que cuando entrevisto a una persona y una persona viene, pues acá ha escrito un libro, tal. Cuando alguien trae aquí un libro que acaba de presentar es porque ya el siguiente tiene medio escrito. Normalmente es cuando presentas algo es porque ya en mente o ya has empezado con algún otro tema, ¿no? Y en este caso sí, imagino que ya no es el primer trabajo de Raquel, imagino que ya... ¿Relacionado también con la mujer, con las mujeres? Tenemos 2 ahora mismo, uno más verde que el otro, y sí, los dos tienen que ver no solo con la mujer, sino con las mujeres de cierta generación, que es la generación de mi madre aproximadamente. Esto también, de alguna manera, aunque haya mujeres más jóvenes y otras mayores, pero también está un poco por ahí. Y ahora que estamos en el 8 de marzo y demás, muy apropiado la vestimenta de Rate, ¿por qué mujeres?
En tus trabajos me refiero. ¿Por qué reflejar siempre mujeres en tus trabajos? No, no es siempre, de hecho no ha sido siempre. Lo que pasa es que hay una generación de mujeres que a mí me llama especialmente la atención, por todas las vías que han abierto, por todo algunas, es decir, no todas las mujeres de esa generación estaban en las mismas peleas. Tampoco me gusta mucho la palabra pelea, pero bueno, construyendo Sí, la las lucha mismas continua, cosas. ¿no? Pero han tenido unas circunstancias vitales muy complicadas y han sabido construir cosas que creo que merecen bueno, pues ser tenidas en consideración, ¿no? Creo que hay que... Antes lo pensaba, ahora no me va a salir la frase, pero me había quedado perfecta. Que es, bueno, venía a decir un poco eso, ¿no? Que tenemos que conocerlas y reconocerlas, las dos cosas. Para reconocerlas tenemos que conocerlas primero. Ya, lo que pasa es que estamos hablando de una generación... Eso, yo siempre digo, es muy importante porque los documentos gráficos de otras generaciones quedan ahí, pero para eso alguien tiene que hacer esos documentos gráficos, alguien tiene que grabarlos. Y claro, estamos hablando de unas generaciones que, pues que poco a poco se... Esperemos que les queden muchos años todavía. Poco a poco se nos van, no te quiero decir que sea mañana, pero bueno, porque al final todos nos hacemos mayores. Fíjate, estás hablando que te dejaste el periodismo en 2013, hace 10 años, pues fíjate cómo pasa el tiempo, pero bueno. Recordamos el Cine Zugaza este sábado a las 12. A las 12 del mediodía. ¿Entrada? Entrada en principio gratuita, ¿Gratuita? Es con invitación. ¿Es por invitación? Lo consideramos invitación, lo que pasa es que no hay que ir con un papelito. Sí que hemos puesto 2 correos electrónicos para que la gente se apunte, por si nos quedamos sin espacio, para que quienes hayan reservado con antelación no se queden fuera. Pero en principio de momento hay sitio, con lo que... Es en la sala grande, ¿no? El aforo, no sé cuánto es el aforo de la sala grande. Creo que son 220. 220. Pero bueno, recomendamos que la gente se apunte con antelación. Pues a través de 2 correos electrónicos, uno es uts@uts.eus y el otro sería uts.lab@gmail.com. Vale, a través de esos mails. ¿Hay algún número de teléfono o andragunio o algo así? No, No, porque era dispersar mucho, entonces lo hemos dejado ahí. De todas maneras, si hay alguien que no se maneja bien con el correo electrónico, puede pasarse por allí o puede buscar a través de otras vías que seguro que le vamos a hacer hueco. Bueno, pues poco a poco se acerca el día. Yo le entiendo perfectamente a Raquel, a ti también, ¿eh? Quiero decir que al final tú también has sido protagonista. Bueno, sí, participante. protagonista, sí, pero bueno, eres una de las protagonistas Sí. del documental, pero lógicamente ese miedo escénico hasta el momento de que se proyecta y ver un poquito las impresiones de la gente, el compartir después, ¿no? Después de proyectar, compartir con la gente que no lo ha visto hasta entonces y demás, yo pues, lógicamente entiendo, pero es bonito, Raquel. Sí, sí. Es bonito. Es lo que tiene estos medios audiovisuales y demás. Pues os agradezco mucho que hayáis venido. Por cierto, es preestreno, pero más adelante habrá estreno, habrá más sesiones y demás. Iremos informando, sí, de momento digamos que es como la puesta de largo dentro de en el pueblo. Oye, ¿y el compromiso, Raquel, para poder emitir en DoTV en algún momento? Yo por arrancarle un compromiso aquí mismo. No te he dicho mañana, te he dicho en algún momento. Vale. Bueno, todo se andará. Bueno, pues que recasco, Raquel, ha sido un placer volver a verte después de tanto tiempo y tantos años que no nos veíamos y después de compartir tantas cosas que hemos compartido, claro, lógicamente, del día a día, del periodismo, que lógicamente le entiendo perfectamente que no nos deja hacer temas mucho más en profundidad, hemos sosegado con la gente porque el día a día, al final, los acontecimientos te comen y te llenan lo que es la agenda. Es que ricasco. Sí. Y ahora un placer, Dadina, volver a verte también. Pues lo mismo y agradecerte que nos hayáis invitado. Sí.
Por si no es por una cosa, es por otra, pero bueno, Sí, es verdad. de vez en cuando Me siempre parece muy tenemos bien. la ocasión de poder estar con Arrate. Muy bien. Bueno, pues mucha mierda, como les suelo decir, mucha suerte, y ahí estaremos este sábado en el Cine Zocaza a las 12, con Durancas. Eta zui ere eskerrik asko, eta beste bartate.